¿Cómo andan, familia? Bendiciones a todos. Bendiciones, estamos acá, un programa más de Thunder Boys. Así es. Más que felices, contentos, estamos arrancando, si recién se conectan, están ahí los primeritos. Bueno, gracias ahí por esperar también. Y bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Compartir. Lógicamente, sí, compartir. Más en los primeros minutos de cuando estamos en vivo, mientras se van conectando, mientras se van ahí acomodando en sus hogares, mientras van preparando el café, sí, el mate. El mate o la cena, o la ¿no? cena. Los que comen Sí. tempranito. Ponga ahí me encanta, ponga me gusta, ponga compartir, porque vamos a estar retomando y finalizando un tema importante que va a ser de mucha bendición, así que expectamos ahí que pueda estar compartiéndolo con sus amigos, con sus vecinos, gente que no conoce, son temas que no se hablan en el común denominador, no se hablan en el trabajo, en muchas familias son temas que no se tocan, o temas que podemos estar viviendo, pero más allá de eso no podemos identificarlos, podemos estar nosotros apegados a situaciones y a condiciones que queremos el día de hoy traer a esta mesa de debate, y como es una mesa de debate, usted está en el medio, así que estamos abiertos, esperando sus comentarios, esperando sus preguntas y todo lo que pueda llegar a suceder en este vivo. Sí, recuerde que ustedes hacen el programa juntamente con nosotros. Y bueno, y también le ponemos demanda a usted que está del otro lado, ahí deje sus comentarios, alguna pregunta, algo que quiera hacer. También involúcrese en el programa del día de hoy. Exacto. Sabemos que la semana pasada estuvimos hablando de un tema, estuvimos hablando acerca del apego y dependencia emocional. Y sé que algo habló a tu vida, te hizo identificar algunas conductas, algunos pensamientos, formas de pensar, ¿no? Cosas que nosotros traemos arraigado del pasado, de la misma sociedad, de la misma cultura, del hogar, ¿no? Donde nosotros hemos crecido. Así que quiero que nos puedan acompañar realmente, porque este día, hoy vamos a terminar justamente con este tema que está muy bueno, y hay muchas cosas más para seguir hablando, hay mucho más para seguir descubriendo dentro de nosotros. Recuerden que este programa justamente nos da una herramienta muy importante, que es justamente forjar carácter, llevarnos a un crecimiento, a una madurez. Añade todo eso a nosotros, así que quiero que también hables, ¿no? Comentes acerca de este programa. Yo sé que alguien que está a tu alrededor, algún vecino, familiar, amigo, quien sea, puede estar pasando por una situación en particular, o bien pasando situaciones así como las que estuvimos hablando la semana pasada, acerca del apego, ¿no? Las emociones, cómo las emociones terminan siendo enemigos de nosotros mismos. Entonces, quiero que ahí puedan estar realmente compartiendo con libertad, hablarle a alguien que tengas ahí a tu alrededor. Mira, tenés que escuchar el programa del día de hoy, sé que va a hablar a tu vida, sé que te va a ayudar. Esto es parte de lo que nosotros queremos hacer, es parte del proceso. De la mesa de debate. Mismo, claro. Ani, dos cosas, dos sentires que tuve en este momento que estabas hablando. Punto número uno, de que también como participantes de esta mesa de debate nos puedan proponer temas. Hay muchas preguntas que nosotros tenemos. Nosotros en el proceso en Dios teníamos muchas inquietudes o ciertas preguntas que, no sé, en el medio de una prédica, en el medio de un servicio, no puedo decirle, no, pero tengo esta pregunta, ¿no? Entonces, este es el momento también para poder tocar temas que quizás no se habla, como decíamos hace un rato, en un domingo, no se habla en nuestro diario vivir. Si estamos abiertos a temas, a preguntas que nos puedan dejar, me gustaría que se hable de determinado tema, estamos abiertos a eso. Sí. Y mismo el otro sentir que tenía era de que hay muchas personas que nos comentan, que nos hablan desde el programa y nos dicen que reciben mucho. Y eso es muy importante, tener un corazón disponible, un corazón enseñable para poder recibir, porque quizás uno puede compartir el video y la persona que uno expecta que llegue el mensaje no llega. Pero si nosotros tenemos un corazón enseñable y podemos recibir lo que estamos hablando, eso nos va a capacitar a nosotros a poder impartirle a otros, ¿no? Porque desde este programa lo que hacemos también es traer herramientas y traer recursos para romper con ese apego, con esa dependencia emocional,
romper con inseguridades, romper con rechazo, romper en áreas donde nuestra alma puede quedar fragmentada. Entonces son todas herramientas que podemos traerle a su vida para que usted también se lo imparta a otros, a su familia, a su compañero de trabajo, en el colectivo, ahí donde usted esté. Sé que esta palabra le va a llegar y va a ser de mucha edificación. Sí, así que bueno, vamos entonces arrancando sí con los temas del día de hoy, y bueno, vamos a comenzar con una de las columnas que ya están aquí fijas cada jueves en el programa, como es la columna del networking, ¿sí? Vamos a seguir hablando, y Fabi va a seguir hablando, desarrollando el tema acerca de lo que vino hablando la semana pasada, de visión versus necesidad. Y daba unos tips, daba la verdad muchas herramientas para emprender, que ayudan a tu economía, que te ayudan también como persona, ¿no? Nos ayudan a realmente tomar la decisión correcta, entrar en un balance de todas las cosas, poder ver realmente qué cosas son prioridades, qué cosas no son prioridades. Y también una de las cosas muy importantes y herramienta que él estaba dando es acerca de esto, ¿no? De tener una visión, ¿no? Tener una visión, entender hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces es importantísimo que aún si estás ahí con tu emprendimiento, si tu emprendimiento ahí como que le falta ese aceitito, ¿no? En el motor, ese empujoncito, por medio de lo que vas a escuchar ahora, esto puede traer justamente eso que necesita ese emprendimiento, que sobre todas las cosas es esa visión. Quizás, no sé, la pandemia, algo que inesperado que surgió, lo que sea, empañó tu visión, te desanimó, quizás hoy estás creyendo de que no vas a poder avanzar en eso, no es de Dios. Esto le trae carga, pero realmente esto puede revertir la situación, ¿no, Fabi? Literal, así que bienvenidos a esta columna de networking. Bueno, te adelantaste un poco también a los futuros temas, porque siempre vamos avanzando. Hoy vamos a cerrar con lo que es visión versus necesidad. Hoy cierra esta serie que la titulamos así, en esta columna de networking, que está dedicado a aquellas personas que deciden emprender, toman la decisión de cambiar su estilo de vida, de poder desarrollarse en esa área. Sí, es muy importante, pero también, Ana, hablabas de algo que es fundamental, que hablabas de prioridades. Y bueno, y no me quería adelantar, pero es muy importante porque en áreas de necesidad nosotros debemos tener claras cuáles son nuestras necesidades. De que hay tres tipos de necesidades. Una necesidad es las necesidades básicas, otras son las carencias, y otras son los deseos que uno tiene. Entonces, en la primera necesidad que yo tenga, cuando hablo de necesidades básicas, hablamos de alimentación, hablamos de ropa, hablamos de luz, hablamos de agua, esas cosas que son imprescindibles para poder sostenernos en el diario vivir. Punto número 2 son las carencias, aquellas cosas que son útiles, por ejemplo, un teléfono, un LED, una computadora, muchas cosas que también mejoran nuestro estilo de vida, pero que si no la tenemos podemos continuar viviendo. Entonces, si yo no me enfoco en lo que bien mencionaba de las prioridades, Ani, eso es fundamental, porque lo primero que debo evacuar, lo primero que debo cancelar, lo primero que debo liquidar en mi presupuesto son las necesidades básicas, para después poder pasar a las carencias. Las carencias pueden ser un vehículo también, se llama carencias, no es que uno carece de un vehículo, ¿no? Sino la segunda necesidad, luego de la básica, se la denomina carencias. Y en esas carencias entran aquellas cosas que no prescindimos, por ejemplo, un celular. Sí es una muy buena herramienta, pero si yo no la tengo, puedo continuar viviendo sin ningún tipo de inconveniente con un celular. Entonces eso entra en el lote de carencia. Una vez que yo suplo la necesidad principal de las necesidades básicas, yo me voy a enfocar en las carencias. Cuando yo libro esa área también de carencias y tengo esas dos prioridades correctas, ahí sí puedo entrar en el área de deseos. Y de esta todos lo saben. Por ejemplo, ya empiezan a planificar ¿qué? Las vacaciones, ¿no? Empezamos a planificar las vacaciones y eso está muy bueno, sí, porque es una necesidad también, está bueno desconectarse,
Pero lo que no está bueno, y por eso quería hablar, porque lo despertaste con lo que mencionabas, es las prioridades correctas. Yo no me puedo ir de vacaciones si no pagué el agua y la luz. Entonces, esas prioridades deben estar contempladas en un presupuesto. Usted debe hacer un presupuesto mensual, un presupuesto quincenal de cuáles son las cosas que usted debe ir afrontando. ¿Qué tiene que ver esto con la visión versus necesidad? Muchísimo. Porque si yo no tengo una buena administración de mi hogar, probablemente tenga dificultades en el área del emprendimiento. Usted puede tener una muy buena visión, puede tener una muy buena meta y un muy buen objetivo, pero si no tiene las prioridades en orden, eso va a entorpecer la visión. Va a empezar a encontrar obstáculos. Entonces es importante entender que la palabra visión y la palabra emprendimiento significa saltar a una mejor calidad de vida. Todas aquellas personas que emprendemos, que aperturamos negocios, que queremos crecer, lo que queremos es saltar a una nueva calidad de vida. Y también quiero conectar un poquito con lo que vamos a hablar, porque es muy importante, porque en esa calidad de vida incluye mi esposa, incluye mi esposo, incluye mis hijos, incluye mi familia, muchos proyectos, muchos propósitos de vida, muchos emprendimientos que tenemos involucran a las familias. Y luego de la semana próxima quiero hablarle también un poquito de eso, porque hay estadísticas que son terroríficas acerca de eso. Por ejemplo, 3 de cada 10 matrimonios se separan por problemas financieros por un mal uso del dinero. Entonces, si yo tengo un mal uso del dinero y aún quiero emprender, aún potencio esa posibilidad de separación. Un 80% de las personas que están en la cárcel saben por qué están, por problemas económicos. Entonces, si yo no resuelvo primeramente la raíz, las prioridades, las necesidades que yo tengo, no tengo una base sólida para emprender. Por eso el emprendimiento significa saltar a otro lugar. Y para yo poder saltar al lugar que yo anhelo y deseo, necesito tener una base sólida y liquidar esas deudas. ¿Cuáles deudas? Primeramente la de las necesidades básicas, luego de las carencias, luego de los deseos, para poder recién tener una plataforma que me impulse al crecimiento, ¿no? Y cuando nosotros no corremos en una visión, corremos el riesgo de estar operando en necesidad. Y una persona que opera en necesidad, que quiere emprender en necesidad, va a tener muchas dificultades, porque van a ser personas que quieran saltarse procesos. Al no querer liquidar cuentas, al no querer liquidar deudas, el proceso de crecimiento va a ser muy difícil y van a querer emprender para cancelar deudas. Y eso es un error. Muchas personas, nosotros les hemos aconsejado con muy buena onda, pero también con muy buenos principios, no lo hagas. No es el tiempo para emprender. Porque cuando yo no liquido las cuentas, cuando yo no liquido mis deudas, yo no tengo esa base sólida que me va a permitir crecer. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a saltarme el proceso de responsabilidad. Emprendimiento y responsabilidad va de la mano. Y eso es una visión correcta, va contrario a la necesidad. Por eso una visión me va a llevar a mí a no saltarme procesos y a no desligar de la responsabilidad. Una visión implica también crecimiento, implica también compromiso, implica principios y valores. Si yo no tengo los principios claros, los valores claros, a dónde la empresa que yo trabajo, la visión que yo tengo, el emprendimiento en el cual yo soy parte, si yo no tengo la visión clara de a dónde va, yo voy a corromper los principios, yo voy a corromper los valores y voy a empezar mi corazón se va a empezar a dividir, mi mente se va a empezar a dividir y voy a empezar a tener dos visiones, ¿no? Por momentos voy a querer estar en un lugar, pero por momentos voy a querer estar en otro lugar. Eso se efectúa en el corazón de una persona que quiere emprender por necesidad. Por eso desde este lugar siempre apoyamos a aquellas personas que tienen visión, que quieren crecer, que quieren ser responsables, que quieren tener buenos cimientos y buenas bases y buenos conocimientos y capacitación. Así que desde este lugar lo invitamos a emprender por visión y no por necesidad. Necesidad tenemos todos, pero mi motivación siempre tiene que ser correcto. No quedarme en un sueño y en un anhelo, porque una visión es un sueño puesto en acción. Entonces, emprendedor,
familia ahí que nos están escuchando, yo sé que usted tiene el perfil de un emprendedor, aún puede estar trabajando en relación de dependencia, pero tener esa mentalidad de emprendimiento, esa mentalidad de responsabilidad, y tenemos todas las herramientas para poder traerle en este espacio. Así que quédese conectado con nosotros y esté expectante porque vamos a empezar a hablar del mal uso del dinero. Bueno, entonces para la semana que viene nos preparamos y la verdad que sí, son temas pero muy buenos, sí, que se están tocando en esta columna, así que bueno, nos preparamos entonces para la semana que viene. Y bueno, entonces arrancamos, sí, vamos a arrancar con el tema de hoy, el apego y la dependencia emocional. Estuvimos hablando justamente que el apego nos llevaba a un lugar realmente de sufrimiento, estar apegada a una persona, estar atado emocionalmente a una persona o una cosa, nos puede llevar realmente a cultivar en nosotros ese sufrimiento, un sufrimiento, ¿no? Entonces ahí es importante que bueno, podamos estar evaluando, ¿no? De qué manera hemos estado nosotros, cuáles fueron nuestras conductas, cuáles son nuestras conductas, porque hoy vamos a estar hablando y cerrando este tema, justamente lo queremos llevar a que puedan identificar, ¿no? Qué tipo de personas nosotros podemos estar siendo, en una persona egocéntrica, una persona con baja autoestima, una persona, ¿qué otra cosa puede ser? Impaciente. Que le pone toda su felicidad, todos sus logros, se lo pone a otra persona, ¿no? Y le pone todas esas cargas a la otra persona, como que su felicidad, su futuro, su propia vida dependiera de la persona que está al lado, de mi jefe, de mi lo que sea. Sí, esto también nos hace personas inseguras, nos hace personas también muy controladoras, personas muy manipuladoras, personas, el apego también te lleva a ser una persona puede ser celosa, los mismos celos, ¿no? A mí me encanta porque estamos en la mesa de debate, ¿no? Comenzando el tema, y lo hablamos re dulce así, pero le estamos diciendo, o sea, podés estar fluyendo en manipulación, podés ser bien controlador, podés ser bien egoísta, ¿no? Y no podemos identificar que podemos quedar en ese apego y esa dependencia emocional. Por eso siempre le decimos en este lugar que es una mesa, ¿no?, en la cual debatimos, así que aceptamos sus preguntas, aceptamos todo tipo de inquietud que tenga, porque la verdad que es un tema fuerte, porque cuando soy inseguro, Dani, cuando estoy apegado, realmente me vuelvo esa persona, ¿no? Que empiezo a manipular, a controlar todo a mi favor, todo empieza a girar en torno a mí, el yoísmo, ¿no? El yoísmo es yo, el centro de todo, soy yo, ¿no? Entonces nos podemos tornar personas así, personas tóxicas, por estar apegados y de esa dependencia emocional sobre algo o sobre alguien. No solo sobre una persona, también decíamos el jueves pasado que por ciertas cosas, la casa de mis sueños, ¿no? Y me quedé atrapado ahí en esa casa porque, bueno, me tuve que mudar. No, es que mis sentimientos, mi alma, mi infancia estaba en esa casa y ahí quedé atorado y desde ese lugar ya no hay un crecimiento en mi vida, ¿no? Claro. Y bueno, ¿saben que justamente esta semana, hablando de todo este tema, estuve muy atenta a algunas cositas que vi, conductas, no solo dentro de mi casa, sino también fuera, digamos, en el ambiente exterior, ya sea, no sé, en una... bueno, esto que por ejemplo pude identificar, me había encontrado en una frutería, en una verdulería, me había encontrado a una señora y me decía, ¿no?, que bueno, había salido su hijo a trabajar y la veía la señora como muy ansiosa porque la señora, iban a ser las 8 de la noche ya por cerrar todos los negocios y ella se había acercado ya para la parada del colectivo porque le parecía muy raro que su hijo no había llegado, era un hijo mayor, 40 y pico de años, pero bueno, vive con ella y ella me contaba que lo sufre mucho
sufre mucho cada vez que él se va a trabajar, sufre mucho cada vez que él viaja, sufre mucho cada vez que él está volviendo. Le dice, le rezo a todos los santos, le pido a todos que me guarde a mi hijo, que me cuide a mi hijo, que esto y el otro, y la veía como muy ansiosa, ¿no? Y yo justamente le hablaba, ¿no? Porque ese apego que la llevaba a que pueda confiar. Y me decía, no, es lo único que tengo. Y ahí veía como ella le estaba atribuyendo a él, ¿no? Esa felicidad, ¿no? A su hijo, ¿no? Una felicidad que su hijo no puede cargar y una felicidad que él no le puede dar a su mamá y una felicidad que él no se puede atribuir como responsable, ¿no? de su mamá. Pero creo que ahí estaba muy atorada, sus emociones muy atados, ¿no? a eso, ¿no? Y cómo la llevaba a sufrir, literalmente. El pelito, Ani, de eso es que también le pone la carga a la otra persona bueno, no, mirá, lamentablemente por padecimientos, esa persona que tiene eso, en realidad tuvo muchos padecimientos en su vida y por eso tiene carencias y pone su felicidad en su hijo, lo cual es correcto que nosotros veamos a nuestros hijos sanos, veamos a nuestros hijos el cuidado común, normal de un crecimiento, pero ya ahí vemos como hay un apego y una dependencia emocional, porque si mi hijo no está, siento que me falta algo y en realidad hay un vacío ahí en su corazón, ¿no? Y quedó totalmente codependiente de su hijo y de repente el hijo puede estar, como todo hijo, estando en su proceso de crecimiento, de expansión, de desarrollo profesional, ¿no? Y lamentablemente cae en manipulación porque de repente puede controlar los horarios. A ver, se hizo de noche, ¿no? Bueno, tu hijo ya tiene 42 años, ¿no? Ya está grandecito, se puede tomar el colectivo, puede cargar la sube, puede manejar el auto. Y también le hacía ver, ¿no? Que pueden surgir muchas cosas. No siempre uno tiene que estar pensando de que le pudo haber pasado algo malo, ¿no? Pueden haber muchas cosas. Una hora pico, que uno llega a su casa, el transporte, lo que sea, digo, hasta pudo haber pinchado el colectivo. A ver, de repente también le pudo haber pasado algo bueno, se encontró con unos amigos, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a compartir, ¿no? Vamos a jugar un partido, vamos a hacer cualquier cosa, no sé, vamos a juntarnos. Y la persona está sufriendo, a ver, ¿qué le pasará a mi hijo? Y su hijo estaba jugando a la pelota. No, su hijo estaba, no sé, escuchando música. Pero te cuento la segunda parte, porque... Sí, está atento, por favor. Porque yo estaba ahí justamente cuando aparece el hijo. Ay, no. Sí, aparece el hijo, ella estaba distraída. Con un moretón en el ojo. No, estaba distraída hablando conmigo, con el celular en la mano, ¿no? Y aparece el hijo, lo primero que le dijo a su mamá, no la saludó, pero le dijo, 19 llamadas perdidas, mamá. Le dijo, lo único. Y ella me dijo, bueno, chao hija, que vaya bien. Dios te bendiga. Y se fue con su hijo, pero yo digo, la verdad, cómo este apego, esta dependencia, ¿no? La lleva a ella, ¿no? A ese sufrimiento y la vuelve una persona muy ansiosa, imagínate, ¿no? Tantas llamadas perdidas. Yo le quiero decir a la señora respecto que haya cambiado su mentalidad, que haya habido un arrepentimiento, ¿no? Para que también podamos dar las herramientas para cómo poder salir, pero de verdad que se vuelve una persona tóxica, ¿verdad? Sí, porque 19 llamadas perdidas todo el tiempo, ya imagino el hijo de estar repodrido, ¿no? Ahora dice, basta mamá, o sea, tengo 42 años, ya sé lo que tengo que hacer. Y uno, ¿no? Puede decir, y bueno, pero ¿qué le costaba atenderlo a la madre? Y puede pasar muchas cosas, imagínate los 365 días del año y yo no la va a atender, ¿no? No, el tipo es operario de una máquina, ¿no? Tiene que estar en la fábrica y tiene que estar haciendo, y bueno, no tiene que estar haciendo el molde, tiene que estar, no puede estar pendiente, ¿no? de la mamá, y ahí podemos ver cómo nos puede tornar tóxicos y egocéntricos, y Ani decía que el apego te convierte en una persona egocéntrica. Estás pensando todo el tiempo en ti mismo, lo que yo necesito, lo que yo espero, lo que yo quiero, claro. Que me conteste mi teléfono, que me conteste mis mensajes, que me diga dónde estás, si el sol está fuerte, hoy que hizo mucho calor, ¿cuántos litros de agua tomaste? ¿No? Porque hacía calor, ¿no? Y la verdad que estoy caminando
Y puedo estar engañado creyendo que eso me hace un buen padre, una buena madre, porque no, lo quiero proteger, de que nada le pase, pero nosotros como padres, y se lo decimos también como amigos y como padres, nosotros le vamos a dar a nuestros hijos lo que somos. Si nosotros somos tóxicos, para nuestros hijos vamos a ser tóxicos. Para ellos estar en una relación así será común y corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a eso, a que me controlen. Estoy acostumbrado a que me persigan. Estoy acostumbrado no sé, a dar cuenta, pero del minuto a minuto de mi vida, ¿no? Entonces se hace como decir, no, bueno, estoy bien así, pero en realidad son relaciones, eso es lo que hablábamos justamente y hacíamos mucho hincapié acerca de las relaciones tóxicas, exacto, donde realmente podemos meternos y caer en esos tipos de relaciones sin darnos cuenta. Pero acá el tema, y una de las cosas también que me gustaría tocar es el apego, ese apego que te lleva a sentir ese miedo. exacto. Hay mucha gente, realmente el apego despierta el miedo, porque fíjense, saben que una persona antes que congregaba, estaba en mi red, ella siempre le tenía miedo, ¿no?, a la muerte, miedo a morir. Y yo realmente podía ver y meditaba, ¿no?, preparando toda esta palabra, y decía, ¿no?, ¿cuántas personas hoy están apegadas a la vida? ¿Cuántas personas hoy tienen miedo, terror, paranoico? Porque el apego también te lleva, no solamente despierta ese temor, sino despierta como una paranoia. ¿Te puedo un segundito? Porque lo que acabas de decir me pasó en la semana hablando con una persona, escuche, mayor, ¿no?, de 74 años. Me comentaba, y justo siempre nos suceden cosas conforme a lo que vamos viviendo, a la palabra que vamos preparando. Siempre nos suceden cosas de esta manera, por eso traemos estos temas, porque es lo que vivenciamos a diario. Y me decía que él tiene 74 años, pero si suena el teléfono a la noche, prácticamente le empieza a dar palpitaciones de tal manera que siente que se va a morir, porque le falta el oxígeno, porque siente que se muere. Y resulta que hace muchos años atrás lo habían llamado 2 veces telefónicamente a la noche, diciéndole que hubo un accidente o que hubo un problema. Y quedó atrapado años en eso, y el día de hoy toma pastillas porque quiere dormirse hasta la mañana siguiente para no escuchar el teléfono. Y le prohibió a todos sus empleados, porque es el dueño de un lugar, a todos sus empleados, a toda su familia, que lo llamen. Las llamadas pueden ser a partir de las 9 de la mañana. Claro. Porque si lo llaman antes... Pero digamos, no es porque no quiero estar tranquilo, no, es por miedo. Es miedo, por eso quería agregar, porque es literal lo que estás hablando, Ani, es miedo e inseguridad, y también estar abriendo la puerta a eso, ¿no? E ignorar qué puertas yo abro a través del miedo, a través de la inseguridad. ¿Y por qué creer eso? ¿Y por qué no creer que te pueden llamar a la noche y que sea tu hijo, mira, llegué bien a la costa, ¿no? La verdad que eso... ¿Por qué tengo que pensar de esa manera? Entonces, hasta cuando lo contaba, se le llenaban los ojos de lágrimas y decía que empezaba a sentir palpitaciones. Y ahí podíamos ver cómo ese miedo y esa inseguridad, ese apego emocional gobernaba su vida, porque realmente hasta el día de hoy gobierna su vida. Entonces, hay un área ahí que nosotros debemos ministrar, hay áreas que debemos también llevarlos a entender que el miedo y la inseguridad, o el miedo, cuando lo tocamos una vez hablamos que es la fe del infierno, ¿no? Porque no existe hasta que yo lo creo. Cuando yo empiezo a creer en eso, yo le empiezo a dar permiso, le empiezo a dar autorización para que entre a mi vida, entonces le abro la puertita y ya me empieza a gobernar. Me empezó a gobernar todo mi ser, gobierna las emociones, gobierna el sueño, gobierna los tiempos, y la verdad es que se vuelve una persona como que empieza a marcar territorio, ¿no? A partir de acá no me hable, a partir de acá no existo, ¿no? Y está atrapado en esa condición que estabas mencionando, Ani, de inseguridad y de miedo y de temor. Sí, es tremendo, porque muchos realmente pueden estar pasando eso, ¿no? Sabiendo que bueno, que entendiendo, ¿no?, que vivimos una vida de propósito, pero
es así que en algún momento partiremos a la presencia de Dios. Exacto. Pero hay muchas personas que literal padecen y sufren mucho esto. ¿Por qué? Porque tienen ese apego a la vida. Sea la vida que tengan, lleven la vida que estén llevando, pero tienen ese temor, ese miedo a morir, ese miedo a cómo van a morir. Exacto. Fíjense en cómo empieza a divagar hasta planifican su muerte, hasta planifican, bueno, conocemos personas también hasta que ya seleccionaron su parte del cementerio donde quieren, ¿no? ¿Por qué no disfrutás tu vida, no? ¿Por qué no? Y la verdad que no, lo que buscamos en este programa no es criticar ni juzgar, ni ponerle etiquetas a las personas, sino que podamos identificar si en nosotros hay un apego y una dependencia emocional, o si conocemos a personas que estén luchando y batallando contra esa área para poder tener herramientas, porque te vamos a traer herramientas. Ahora te estamos planteando el tema, poniéndote en la mesa de debate, contándote testimonios reales de cosas que están sucediendo para poder después, en la finalización del programa, darte las herramientas y los recursos para que puedan salir de esa condición, para que podamos salir de esa condición y que para que podamos sacar personas de esa situación. Una manera de salir del miedo, una manera de salir del temor, es saber que Dios está con nosotros todos los días. Esa es una llave fundamental para romper áreas de temor, para romper áreas de muerte, de decir miedo a la muerte, ¿no? Sabiendo que el Señor está con vos todos los días, hasta el fin del mundo, dice su palabra, que Él está con nosotros todos los días. El conocer quién es Dios, el conocer quién es tu Padre, el conocer propósito, el saber qué identidad tenemos, el saber hacia dónde vamos, el saber por qué venimos, el saber por qué estamos en la tierra, son herramientas fundamentales que me van a llevar a romper áreas de miedo y de inseguridad. Exacto, sí. Y otro tema también que quiero tocar específicamente es el apego al deseo. ¿Cómo sería este apego al deseo? A ver, no lo entiendo, no sé cómo sería. Saben que es importante que sí sepamos que desear algo no está mal, no es malo desear algo, pero sí está mal apegarse a ese deseo. Apegarse a ese deseo, que se haga tan fuerte ese deseo que obviamente ahí empieza a desatar y a despertar otras áreas en nosotros, como de frustración, de enojo, de ira. Saben que una de las cosas, y un ejemplo que ahí les puedo dar, ¿no? Quizás a veces somos nosotros de decir, como decías al principio, ¿no? Ya estamos en nuestras vacaciones, bueno, ya las vamos ahí, las estamos pensando, ya desde nació ese deseo, está bien, proyectar unas vacaciones, descanso y todo. Pero ¿qué pasa si las cosas no salen como nosotros queremos? Claro. Por eso ahí también, ojo, porque el apego nos lleva a eso de volvernos como esas personas egocéntricas, ¿no? Y querer que todas las cosas sucedan como yo quiero, como espero y como yo pretendo, ¿no? Entonces, ahí fíjense que a veces uno proyecta cosas y de verdad las cosas no salen como uno quiere y como uno las espera, pero es tanto ese apego a ese deseo que literal hay que tener carácter después para soportar que las cosas no salgan, ¿no? Como exacto, porque cuando me empieza a gobernar eso, decíamos que el apego es una dependencia y es igual a dependencia y la dependencia es igual a sufrimiento, claro, ¿no? Porque si no surgen las cosas como yo las determino o como yo las planifico, me empiezo a frustrar. Entonces, lo que me empieza a determinar mi estilo de vida es la situación y lo externo y no lo interno. claro. Y decíamos que aparte de sufrir, merma tu autoestima, merma nuestra autoestima. Inconscientemente, esto está fuertísimo porque no tomamos conciencia de lo que puede suceder. Busco ser algo que no soy para que me quieran. Por eso es un tema fuerte que tratamos el día de hoy. Que me valoren para que me reconozcan. Me corrompo y margino mi verdadero ser, mi verdadera identidad para sentirme aceptado. Si yo no vacaciono en determinado lugar, yo no me siento parte, no pertenezco a Bellavista. No pertenezco a mi barrio, porque mi barrio vacaciona en Estados Unidos, mi barrio vacaciona en determinado lugar. Si yo no vacaciono en el lugar,
donde mi barrio vacaciona, donde la gente de mi entorno, yo sufro. Porque estoy apegado a una situación. Y el apego es dependencia y es sufrimiento. Porque empezamos a sufrir. Y ahí queremos, y nosotros ahí como personas caemos en manipulación y caemos en controlar las situaciones. Por ejemplo, con mi familia anhelamos ir de vacaciones. Tenemos un sueño espectacular para irnos de vacaciones y bueno, y expectemos que eso suceda. Pero nosotros sabemos que el que determina todo es Dios. Claro. Si Dios lo determina, amén. Y si no se dan las situaciones, eso no me va a robar felicidad, eso no me va a robar gozo. Por ejemplo, sí me gusta la costa, sí me gusta la montaña, pero si tengo que ver una tele, una película con mi familia, somos felices. No me determina la situación o ese apego, aunque sí esté el anhelo. Ahí está cuando decimos que le atribuimos la felicidad a alguien o a alguna cosa, ¿no? ¿Por qué? Ahí fíjense en ustedes, ¿por qué decimos esto, no? Que al final nosotros buscamos externamente la felicidad, ¿no? Y fíjense que si yo tengo pensado mañana es viernes, pero pasa mañana sábado, el sábado, irme a una pileta con 30 grados de calor, ya tengo todo preparado, y de repente el día sábado llueve y hace 13 grados, y chau, mi felicidad. No, sí, chau. De verdad que puedes planificar, por ejemplo, la semana que viene va a hacer mucho calor. Mira, hasta acá le informamos lo que va a suceder. 31 grados va a ser la semana próxima aproximadamente. Y quiero planificar algo y resulta que no miré el servicio meteorológico. Mañana viernes llueve en Buenos Aires. Mañana hay lluvia. Bueno. Y hay gente que la verdad que ya se amarga. O el día está gris. Porque está pegado al deseo de ir ese sábado a la pileta, a tomar sol. A la costanera, a comerse un chori. ¿No? Está pegado a eso. Es tan fuerte ese apego que ahí usted ya le está dando, bueno, ya está marcando su día. Y si las cosas no salen como uno las espera, si de repente está ahí, no sé, lluvioso, ese día no se abrió la pileta o lo que sea, bueno, ya es el peor día de su vida. Exacto. Entonces ahí está diciendo, bueno, no, mi felicidad estaba en la pileta, mi felicidad era el solcito, no sé. Y estamos así, todo el tiempo buscando externamente esa felicidad, buscando que algo nos haga felices, que alguien nos haga felices. La Biblia habla de eso, hay unos pasajes en la Biblia que dice que hablaban dos personas y uno le decía a la otra, no, vamos a ir a tal pueblo, vamos a ir a tal ciudad, y después cuando estemos allá vamos a hacer esto, y después vayamos a otro lugar, y después uno lo puede decir, para, no digas eso, decir, si está dentro de la voluntad de Dios ir a aquella ciudad, amén, vamos a ir a aquella ciudad, y si Dios lo permite, vamos a comer esto. Y si Dios, entonces ahí solamente el Señor empieza a regular, ¿no? esas áreas de dependencia emocional para poder tener herramientas correctas. Te lleva justamente a esos balances. ¿Está bueno irse de vacaciones? Claro que sí. Pero siempre estando dentro de la voluntad de Dios, que siempre sea Dios el que regule nuestros tiempos, que sea siempre Dios el que manifieste los tiempos. Por ejemplo, a mí me encanta hacer un montón de cosas, me encanta, soy apasionado de muchas cosas, de servir, de ir a casa de paz, de trabajar, de estar conmigo, soy apasionado, me gusta hacer un montón de cosas, pero de repente si hay algo que no sucede y tengo que hacer otra cosa, no me frustra en lo más mínimo. Voy y lo hago, pero también conozco personas que dicen, uy, no, yo no quiero hacer esto, ¿no? Y de verdad que quedaron atados y pegados emocionalmente. Si usted se identifica con todas estas cosas que estamos comentando, está fenomenal porque vamos a traer ahí llavecitas para poder salir de esas áreas, ¿sí? También de esclavitud, ¿no, Ani? Claro, cuando ese deseo se convierte en sufrimiento, mejor suéltelo. Porque si un deseo para usted siempre se va a convertir en sufrimiento, no digo mejor no desee, no, al contrario, desee, pero no se apegue a ese deseo, ¿sí? Ahí sí se entiende, creo que realmente lo puedan entender. Está muy bueno desear,
sí, desear, o que se genere en nosotros una expectativa, ¿no? Pero apegarse ya a ese deseo, ya ahí viene el conflicto. ¿Por qué? Porque eso trae sufrimiento y usted necesita disfrutar, despejarse, necesita distraerse, necesita hacer cosas nuevas y no se puede amoldar a su circunstancia, ¿sí? Sino que al contrario, usted tiene que realmente buscar la manera de poder disfrutar, así sea un día nublado, un día de sol, cosas buenas, no tan buenas, pero aprender a disfrutar, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Si vivimos a veces tan atados emocionalmente o dependiendo de situaciones externas que no paramos ni un segundo para poder ver y decir, uy Señor, mirá lo que hiciste en mi vida, o mirá lo que estás haciendo, o hacer un balance y decir, a ver, sí, viví crisis, o viví pruebas, o viví situaciones de conflicto, por ejemplo, en lo laboral, estuve, la verdad, cargado por lo laboral, pero si usted hace un balance en su diario vivir, usted va a identificar que le van a pasar más cosas buenas que malas. Siempre va a ser, el balance siempre es positivo, pero la manera en que nosotros encaramos la situación, de que nosotros reaccionamos a la situación, eso va a hacer que va a manifestar si yo me quedé apegado a una situación. Por ejemplo, anoche viví una situación en uno de los trabajos, una situación de conflicto, ¿no? Y de verdad que estuvo fuerte la crisis en un conflicto laboral, se puso tenso la situación. Pero eso no me robó, digamos, el tiempo de gozo, no me robó ese tiempo. Entonces, cómo nosotros reaccionamos a la situación o a la crisis, eso es muy importante porque podemos quedar atrapados. Hay mucha gente que queda atrapado en lo laboral, hay mucha gente que queda atrapado en el diario vivir, en circunstancias, y de hecho ese mismo apego que podemos tener, por ejemplo, hablando del tema laboral, lo puedo arrastrar a mi casa y llevarlo, ¿no? Y ahí empezar a soltar cuánto me quedé apegado a esa área emocional y no, ¿y cómo puede ser? Y no sabiendo que me hicieron. Y eso no me permite poder identificar todas las cosas buenas que tuviste, ¿no? Estuviste con tus hijos, pudiste ir a trabajar, te despertaste, pudiste tomar un mate cocido, un café con leche, un mate, ¿no? Y un montón de cosas hermosas que nos pasan en el diario vivir que nosotros no la disfrutamos, ¿no? Hoy hablábamos con un emprendedor cerca de nuestro emprendimiento y le mostrábamos de cómo habíamos iniciado hace 3 años, ¿no? Le decíamos, mirá, vendíamos 97 pesos por día. O sea, si usted vende 97 pesos por día y si está pegado emocionalmente, dice, no, ya me dedico a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero pasar procesos, porque no quiero tomar responsabilidad, porque no tengo una visión, no hablando de networking, pero... y le empezó a hacer ruido y ahora dice, de verdad, me dice que nosotros muchas veces, me estaba predicando, mire, el chico que no conoce de Dios, que se lo estamos dando a conocer ahora, empezó a predicarnos, dice, la verdad es que uno no para a meditar qué cosas buenas le sucedió. Claro. Siempre está buscando en todo tiempo el día de mañana, cómo voy a abastecer esto, qué voy a hacer esto, cómo suplo esto. Y no paro un tiempo a ser agradecido. Una persona que está apegada emocionalmente tiende a no ser agradecida, porque no está satisfecha de las cosas que están sucediendo. No entiende procesos, no entiende pasar por situaciones. Entonces debemos salir de eso, debemos salir de ese apego emocional, de tomar la decisión, pero primeramente poder identificarlo, porque si no identificamos en nuestra vida que podemos estar apegados emocionalmente a algo o a alguien, no vamos a poder salir de esa situación. Desde este lugar le hacemos un llamado a que rompa toda área de apego y de dependencia emocional y que empiece a depender de Dios, porque ahí está la llave, ahí está el acceso para poder salir de esa condición. Siempre podemos buscar muchas alternativas, pero el camino hay uno solo, ¿no? Ayer hablaba en Casa de Paz con un chico que se acercó por primera vez y le decía, mira, hay muchos caminos, hay muchas puertas para golpear, hay un montón de alternativas, pero ¿sabes qué? Hay un solo camino. Vos golpeá las puertas que quieras, pero el camino hay uno solo, ¿no? Y ese es Jesús. Por eso dice, yo soy el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo salgo de la dependencia? ¿Cómo salgo del apego? Bueno,
Jesús es el camino. Esa es la llave, esa es la puerta para poder entrar. Y dice la palabra que el que me hable, el que golpea la puerta, el que entra hallará pastos, ahí hallará descanso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos descansar del apego y la dependencia emocional? Bueno, hay una persona, ¿no? Y ese es Jesucristo. Y creer, ¿no?, en nuestra identidad, ¿no? Creer Exacto. en nosotros mismos, creer y realmente enfocarnos a dónde está nuestra felicidad, ¿sí? Está Dios para eso, ¿sí? Pero siempre estamos buscando externamente, siempre estamos poniendo realmente corazón en otras cosas porque no estamos siendo entendidos. Pero algo que, una cosita que estaba hablando recién Fabi, él decía que nos terminamos corrompiendo y terminamos marginando nuestra identidad, todo nuestro ser, porque saben que una persona que es apegada, realmente está atada emocionalmente con algo, Exacto. o con alguien, realmente es una persona controladora, manipuladora, Exacto. una persona muy pero muy posesiva. Y saben que una persona así termina siendo realmente enemigos, sus emociones terminan siendo enemigos, y en vez de cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, entramos en esas relaciones tóxicas y en vez de cuidarlas, realmente ser de bendición para ellos, terminamos como chantajeando también muchas veces, mendigando amor, haciéndolos culpables, hacerlos sentir culpables a otras personas de lo que no me hizo, de por qué no me quiere, por qué no me atiende, por qué, le estamos dándole la responsabilidad, ¿no?, de nuestra felicidad. Estamos entregando a eso esa responsabilidad, y en eso somos responsables cada uno de nosotros, está en nosotros. Literal, porque empezamos, cuando tenemos ese apego que hablamos, empezamos, como decía Ani, a corrompernos. Empieza también, una de las disfraces y máscaras que usa el enemigo es el rechazo. Es un área muy fuerte que él utiliza, ¿no?, para poder meternos a nosotros y corromper esa área y empezar a buscar agradar a los hombres, empezar a buscar posición, empezar a añadirse valor pensando que el que me va a añadir valor es una joven, un joven, no una relación. Eso es lo que a mí me va a añadir valor, y la verdad que estamos bien apegados emocionalmente porque podemos estar sufriendo áreas de ese rechazo. Entonces queremos darle otra llave y una palabra que habla en Gálatas 1:10. Dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Le hace una pregunta al Señor. Ahora, ¿qué estamos buscando? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Cuando nosotros estamos apegados emocionalmente, nosotros vamos a buscar el favor de los hombres. Que el hombre me añade virtud, que el hombre me afirme, ¿no? Y todo eso. Dice, o trato de agradar a los hombres. Hace una pregunta. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ahí podemos nosotros decidir, tomar la decisión a qué vamos a agradar. Una manera de salir, romper con el rechazo, con la dependencia, es áreas de servicio. Porque el servicio también te empieza a dar identidad y te empieza también a caminar y a llevar y forjar tu identidad. Por ejemplo, la palabra, cuando decimos Jesús es mi Señor, lo que estamos diciendo es que Él es nuestro amo, que Él es nuestro propietario, ¿no? Que nosotros somos suyos, que ahí está mi identidad. La palabra identidad viene de la cualidad de ser idéntico a. Y muchas personas y muchos jóvenes, ¿saben que un sentir que tengo de parte de Dios? Que esta palabra es para muchos jóvenes, porque realmente pueden estar atrapados en áreas de rechazo, buscando agradar a hombres, agradando a jóvenes, poniendo en juego mismo su sexualidad, poniendo en juego muchas áreas emocionales, por no tener identidad, creyéndose que en su rebeldía o en su independencia querer agradar a alguien o querer agradar a algo, ¿no? Pervirtiendo valores, corrompiendo principios, ¿no? Y yéndose y deslizándose hacia lo malo, queriendo agradar a hombres y no agradar a Dios. Entonces, una manera de agradar a Dios, una manera de que nosotros empecemos a ganar identidad en Cristo es a través del servicio. Nosotros no podemos vivir agradando al hombre. Una persona que está apegada emocionalmente siempre va a buscar que le añada valor a algo
que lo añada valor a una circunstancia. Y el que nos añade valor a nosotros como hijos de Dios, el que le añade valor a usted como hijo e hija de Dios, como joven, es nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a añadir valor, Él nos va a posicionar, Él nos va a dar identidad, Él nos hizo imagen y semejanza. Y esas son áreas que nos llevan a romper con esa deficiencia de apego emocional. Claro, y fíjense en todas esas carencias que al final terminamos cayendo, ¿no? Realmente muchas carencias en cuanto a nuestra identidad, carencias también en cómo nosotros nos movemos, esa desesperación que sentimos. Una gente realmente, yo cuando hablaba con esta señora podía percibir que ella estaba desesperada y fíjense en la mente también los pensamientos maliciosos que empiezan ahí a cultivarse en nuestra mente y nos empieza realmente a atar emocionalmente. Realmente nos sentimos prisioneros, nos sentimos cautivos de esos pensamientos porque nos descoloca, nos volvemos tan ansiosos, entramos en preocupación, entramos en temor. La autoestima, ¿no? La autoestima, ¿no? Se va para cualquier lado. Claro, por eso también justamente hablábamos la semana pasada, decíamos, ¿no? Que ese apego también quizás a personas que han fallecido, de familiar, a alguien muy cercano que haya fallecido, y quizás, y hemos escuchado de muchas personas diciendo, mi vida se fue con mi esposo cuando falleció, mi vida se fue con mi esposa cuando falleció, mi vida terminó cuando falleció mi hijo, falleció mi hermano, falleció. Entendemos de que son realmente cosas fuertes que uno vive, que tiene que vivir, pero decíamos también que todo duelo es para fortaleza, pero era necesario que dejar las cosas atrás, era necesario poder realmente volver a empezar de nuevo, dejar todas esas cosas atrás, porque necesitábamos cortar. Y hablábamos bien y específicamente de que lo que más duele en una relación, en ese apego, duele la separación, duele eso, se siente como ese desgarro, pero lo tenemos que sentir y lo tenemos que procesar y entendiendo de que tenemos que continuar con nuestra vida, porque realmente estamos y hemos sido formados, no tanto biológicamente, que ya hablamos también un poco y dábamos el ejemplo de cuando un bebé, un niño está dentro del vientre de su madre, cómo esa separación es una separación con violencia, pero es necesaria. Es necesaria, ¿no? Obviamente, provoca obviamente crecimiento y avance. La vida es eso, ¿no? Tiene que avanzar. Pero también como nosotros como sistema, como sociedad, nos han inculcado como ese apego a todas las cosas, ese apego a un celular, el apego a, no sé, quizás a la televisión, el apego a una serie, ¿no? Que pueden mirar, un apego, ¿no? Que nos conecta, ¿no? El jueguito del calamar. Pero fíjense, ¿no? Cómo todas esas cositas, se ríe la producción, se ve que la vio toda. Sí. Esas cosas que nos pueden estar realmente llevando literal sin nosotros ser conscientes de que lo único que puede estar cultivando en nuestra vida es el sufrimiento. La falta de autoestima provoca que sintamos un profundo temor de perder a esa persona, de perder una persona a la cual consideramos que es nuestro único proveedor de amor, de sostén y de seguridad. Y sabe que esto también pasó, ahí se activa el temor, ¿no? Y cuando vemos un ejemplo de temor en la Biblia, vamos a Job y dice que, porque el temor que me espantaba, dice en Job 3:25, el temor que me espantaba, así como la señora que hablabas, ay, que no le pase nada, que 19 llamadas de teléfono, a ver que el colectivo que ya pasaron 303 y no vino abajo mi hijo, bueno, porque el temor que me espantaba me ha venido. Ahí vemos cómo llama, ¿no? Por medio del miedo, ¿no? Hay una legalidad abierta al enemigo. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. ¿Cómo se siente que está pegado emocionalmente?
lo que menos tiene es una relación armónica. No me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Entonces, ¿cómo yo salgo de ese apego emocional, de esa dependencia? ¿Cómo salgo del temor? La Biblia nos habla y nos da la llave y dice en Juan, 1 de Juan 4:18, que en el amor no hay temor, ¿no? Sino que el perfecto amor, el amor ágape, el amor que viene de parte de Dios, el amor perfecto de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y así es como están las personas emocionalmente, castigadas en sí mismas. Porque el temor lleva en sí castigos, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Desde esta mesa de debate lo invitamos a que usted sea procesado y perfeccionado en el amor. Donde está el Padre, donde está la presencia, donde está su amor, todo temor sale. Por eso dice que lo echa fuera. El temor, el miedo es un espíritu y hay que echarlo fuera. Y ese espíritu sale fuera de mi vida con el perfecto amor. Debemos buscar, si usted estuvo apegado emocionalmente, lo que debemos buscar con ansias, con expectativa, con un deseo correcto, es el perfecto amor del Padre. Eso es lo que va a echar fuera todo temor, ¿no? Todo temor a la muerte, todo temor a la inseguridad, todo lo va a echar fuera. En el nombre de Jesús. Sí, exacto. Y bueno, fíjense, ¿no? Cómo es necesario. Es necesario. Y saben que una de las cosas mientras estabas hablando, ahí pensaba, ¿no? Yo creo que ese apego también al proceso, ese apego también en las relaciones por querer evitar también los procesos, ¿no? Ese apego, ¿no? Y acostumbrarse y acomodarse a una relación tóxica. Por querer, no querer, porque lo que más uno puede padecer y lo que decía, lo más violento es eso, ¿no? La separación, eso es lo más violento, ¿no? Por eso se llama apego, ¿no? Pero lo más violento es esa separación y los procesos te llevan justamente a eso, ¿no? Te llevan también a comprobar la voluntad de Dios, te llevan también a trabajar. Todo proceso te lleva a trabajar internamente. Y la persona pegada tiene ese gran problema de que no sabe trabajar internamente, por eso lo sufre, ¿no? Un día me enseñaste, Ani, porque nosotros aprendemos y recibimos mucho el uno del otro, me enseñaste que la palabra proceso significa ir a un mayor estado, significa ir a una mayor calidad de vida. Por eso la palabra pro es ir adelante y sesus, que significa es ir a un mayor estado. Y no queremos atravesar el proceso porque el proceso implica que debemos pulir áreas de nuestro carácter. Y no queremos entrar en ese proceso y lo que hacemos es evadir, desligar, buscar el camino fácil. Hay muchos jóvenes, y otra vez, muchos jóvenes que están atrapados en esa área de proceso. El no querer atravesar procesos, el no entender la ley del perfeccionamiento que habla la Biblia, de ser perfeccionados en el Señor. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, si hacia el fin. Va a haber una continua perfección sobre nuestra vida, y no por ser perfectos, sino por ser como nuestro Padre y caminar en ese perfeccionismo de que habla el Señor. Y nosotros debemos atravesar ese proceso, y cuando no lo queremos atravesar, lo que nos apropiamos a causa de un apego emocional, de una necesidad, de una falta de visión, es de querer saltarme ese proceso. Y eso me deja aún en ese apego emocional. Y como decíamos, el perfeccionamiento es una ley. Acá no importa si usted cree mucho, cree poco, tiene mucha fe, tiene poca fe, no la desarrolló. Eso no importa, el proceso es de Dios. Si usted no decide pasar procesos en donde usted se encuentra, en su casa de paz, en su ministerio, en su red, en donde usted se encuentra en su casa, el proceso se lo va a llevar al lugar a donde usted vaya. Porque el proceso no es de una persona, no es de la anciana, no es del líder, el proceso es de Dios. Y que nosotros querer saltar procesos me va a dejar atrapado en la misma condición emocional, y en esa área no vamos a poder prosperidad. Y es en esa área también que nos vamos a frustrar, y hasta le vamos a echar la culpa a Dios cuando nosotros tomamos la decisión
de no caminar en ese proceso. Lo animamos a todas las personas y nos incluimos en poder pasar ese proceso de parte de Dios, de entrar en esas manos del alfarero para que Él empiece a darnos forma y romper con áreas de apego y dependencia emocional. Claro, exacto. Así que bueno, lo alentamos a que pare de sufrir. como dicen en Canal 9, pare de sufrir. Claro, como dicen en el noticiero. Claro, en la trasnoche, ¿no? Sí, pare de sufrir, bueno, pare de sufrir. Claro. Es necesario que realmente usted pueda decidir romper, pasar por ese proceso, pasar por esa separación. Las cosas viejas pasaron, dijo Cristo, dice el Señor, y hoy son todas hechas nuevas. Y tenemos que vivir en esa verdad, verdad. Así que yo los invito a todos realmente que puedan meditar en esto. Esto tiene que traer realmente una separación con violencia. Una separación, y tiene que traer libertad, porque saben que el apego no nos deja caminar en la libertad, no nos deja ser quienes somos. Nos corrompemos literalmente, no nos deja disfrutar ni creer en nosotros, porque realmente no sé, tenemos tan pero tan baja la autoestima. Cuando una persona es apegada, cuando una persona depende tanto emocionalmente de otra persona o de otra cosa, tiene la autoestima pero tan baja que no puede creer en ella misma. Y una de las cosas para empezar, digamos, a romper con esto es trabajar internamente, porque el trabajo tiene que ser interno, no hay de otra, ¿sí? Hay mucho realmente para seguir evaluándonos, autoevaluándonos en todas las cosas. Y bueno, y esperamos realmente que esto traiga esa libertad a tu vida, que traiga realmente esa libertad para tu vida. Así que bueno, con este tema ya estamos cerrados. Busque de Dios, busque de su palabra. Él también nos manifiesta su mentalidad, su visión en la palabra de Dios. Dice que Él nos dio gracia, que pensemos, dice, por la gracia que nos dio, que pensemos de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que nos fue dado. Nuestra manera de ver es por fe, nuestra manera de caminar es por fe, conforme a la medida que Él mismo sacó y soltó y nos depositó en cada una de nosotros, para que podamos nosotros desarrollarla y caminar en esa área de fe. Y la fe no opera en el pasado. Ahí podríamos ver que toda la dependencia emocional quedaba atascada en el pasado, como por una frustración la mamá le hizo 19 llamadas perdidas, como el señor que si suena el teléfono de noche, la verdad que no, que algo malo va a pasar. Todas esas raíces están en el pasado. O como esta persona que hablábamos la semana pasada, de que después de 35 años se jubiló, no trabajó más y se terminó enfermando porque extrañaba trabajar, porque era su vida, porque no sabía hacer otra cosa más que ir a la fábrica y estar 9 horas, 12 horas ahí adentro. Y ese apego, esa separación, en vez de ser realmente buena para él, fue realmente muy contraproducente, porque lo terminó realmente enfermando, entró en una depresión a causa de eso, a causa de que se encontró, de no saber qué hacer con su vida. Y fíjense qué terrible, ¿no? Cómo podemos caer en esto y meditar mucho, ¿no? Por eso es importante también conocer nuestro propósito. Hablábamos mucho la semana pasada, ya para finalizar, del propósito, porque la persona en realidad nunca había desarrollado ni su identidad en Cristo, ni había entendido que tenía un propósito. O sea, su propósito pensaba que era solamente lo laboral y ahí quedó estancado. Por eso tenemos que identificar en qué área del pasado ahí quedamos atorados. Y nos encanta a nosotros el apóstol Pablo y nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, esto es lo que debemos hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Nuestra visión debe estar siempre por delante. La manera de romper también con ese apego es enfocándose, es teniendo un enfoque, es mirar hacia adelante, es ver por propósito y es ver por fe. Ya romper con el pasado, como le decíamos recién, y extendernos hacia la meta, extendernos al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Muy bien, exacto.
Muy bien, terminado este tema, quiero entonces ahí como dejarles una expectativa, ¿no? Para la semana que viene vamos a estar hablando de las excusas, ¿sí? La semana que viene vamos a estar aperturando un nuevo tema, vamos a hablar de las excusas. ¿Somos víctimas o responsables? En el momento que literal nos excusamos con algo. Me encanta a mí porque lo decían así, suavecito, ¿viste? Víctima. No, ¿sabe qué? Usted maquilla la falta de compromiso, punto, ¿no? O sea, la excusa es eso, ¿no? Quiero maquillar la falta de compromiso. No, nosotros somos personas comprometidas, por eso el jueves que viene vamos a estar acá también impartiendo todo lo que el Señor puso a través de nuestros pastores, de nuestras autoridades, todo lo que nos fue impartido, todo eso se lo vamos a entregar a usted, le vamos a dar todos los recursos de parte de Dios que tenemos para romper esa área de excusa, de imposibilidad física, ¿no? Que yo no puedo hablar, que yo no puedo evangelizar. Mire, nosotros nunca pensamos estar acá, adelante de un programa, pero acá estamos y esperando que sea de bendición para su vida. Esas excusas que te llevan a ser la pobrecita, el pobrecito, que te pone ahí en esa posición de víctima y yo no puedo, y no, me pasó esto, me pasó el otro. Yo ¿no? predicar. No. Y, o si no, o ser responsable, ¿no? No, soy responsable, me hago cargo, voy al frente, no cero excusas, yo me la banco. No, vamos a hablar Hay realmente. gente que es especialista en poner excusas. Se le pinchó la rueda del tren y te hace creer que se le pinchó la rueda del tren. No excusa, ¿no? Se la creyó. Se la creyó y se la vivió. Es una excusa con patas. Después googleas si el tren tenía ruedas. Porque literal. Toda excusa la vamos a derribar, todo maquillaje lo vamos a derribar, sí, en el nombre de Jesús, así que estamos muy felices. Saludamos a nuestro anciano, que el día de hoy no pudo venir, a Daquío Bazán, el ancianito, y le mandamos un fuerte abrazo que es parte de nuestro equipo, también a nuestros pastores que los amamos mucho, ¿sí? Y le mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia. Comparta este mensaje que va a ser de mucha edificación. Bueno, y no se pierdan el jueves que viene porque vamos a estar acá, vamos a traer este tema y la verdad que va a estar muy bueno, confrontativo, pero a la misma vez, la verdad que va a sacar muchas cosas a la luz. Va a decir, no, yo no puedo seguir así, no puedo seguir en esta condición. Las excusas tienen que... ¿Le puedo adelantar algo? Mire, cuando usted rompe la excusa y se vuelve, porque decíamos que maquillaba la falta de compromiso, hay 3.564 o 3.573 promesas en la Biblia. Solamente cuando rompo la excusa y me comprometo, voy a vivir todas esas promesas que hay para nosotros. Viste que ayer justamente hablábamos de quitarle la máscara al enemigo. Vamos a quitarle la máscara a todo disfraz. Claro, vamos a quitarnos las máscaras también. El jueves aquí en Thunderbolts a las 20 horas. Quita de máscaras. Chao, chao. Hasta el jueves, chao, chao.